Hay un personaje histórico del cual lo que sabemos probablemente sea una mentira. Este personaje maravilloso es María Magdalena. Y para eso estoy feliz de poder tener en este espacio del viaje del héroe a Marisa Ventura. Marisa es investigadora y divulgadora del rol de María Magdalena. Ha escrito un libro que se llama Sola entre ellos. Y hoy día vamos a compartir no solamente de este maravilloso personaje, sino de la importancia de conocer nuestra energía femenina, lo sagrado femenino. Soy Brenda Baluarte y esto es El viaje del héroe. Yo digo que este 2020 los sueños se cumplen y este año se cumple otro de mis sueños, tener aquí en el viaje del héroe a Marisa Ventura. Marisa tiene una historia de vida que hoy día la quiero un poco saborear, disfrutar. Una persona que no solamente investiga, sino que divulga este personaje tan importante como María Magdalena. Y qué importante es el día de hoy, nosotras las mujeres, conocer este personaje, hablar de nuestra fuerza femenina. Marisa, muchas gracias por estar aquí en el viaje del héroe. Hola Brenda, ¿cómo estás? Bueno, para mí un placer, una felicidad, la verdad, estar en este espacio contigo. Y bueno, el tema es muy convocante, ¿no? Hablar de la mujer y, como vos recién mencionabas, mi tema, mi pasión, mi investigación va de la mano de una gran mujer, como fue y como sigue siendo María Magdalena. Así que feliz de esta propuesta de charlar y de, bueno, seguir sacando un poco sus valores, sus actitudes, qué mensaje nos dejó ella como mujer, ¿no? Una mujer tan actual. Con lo cual, aquí estoy para que hagamos esta charla lo más atractiva e interesante posible para todos. Buenísimo. Marisa, ¿qué pasó en tu vida en el 2017? Bueno, fue un año de quiebre. Para mí fue un año que marcó un cambio drástico, radical en mi vida, un antes y un después. Yo venía con algunos años ya de sentir dentro mío que algo tenía que cambiar, pero por distintos motivos no me animaba a tomar la decisión, porque son decisiones profundas, decisiones de vida, que no solamente me impactaron en este caso a mí, sino también a todo mi entorno familiar. Y bueno, ese fue un año donde, como digo yo, a mí me cayó definitivamente la ficha y donde yo dije, bueno, tengo que atreverme a cambiar, tengo que ser fiel a lo que siento. Yo sentía que no podía más vivir en la vida en la que estaba, una vida que fue muy feliz, pero muy, muy feliz durante 20 y pico de años. Y bueno, ese 2017 primero me trae un cambio muy profundo, dejar una vida laboral, una carrera corporativa de más de 25 años, y al año dejar un matrimonio sí, de casi 25 años también, ¿no? O sea, como que volví a nacer. Me tuve que reconstruir, fue una decisión muy personal, muy analizada. Yo soy muy de la cabeza, de ponerle cabeza a todo. Sin embargo, empecé a dejarme llevar por el corazón y siempre tuve una gran fe. Entonces dije, bueno, a mí no me va a faltar nada. Yo sé que Dios no me va a hacer faltar nada, yo me voy a poner al servicio y te juro, Brenda, que yo no sabía qué iba a hacer, no sabía ni cómo. No tenía idea, pero yo sabía que eso que yo vivía dentro mío ya había muerto. Yo me estaba transformando en otro ser humano, en otra persona. Y me dio muchas herramientas. Tengo una caja, como digo siempre, llena de herramientas, ¿no? Mucho bagaje. Y dije, bueno, a ver, yo tengo una caja, la voy a abrir y a medida que voy necesitando, voy utilizando todas las herramientas que la vida me fue dando. Así que bueno, en el 2017, ¿qué hice? Me tiré a la pileta directamente, o a la piscina, como dicen aquí en España. Bueno, entonces ahí tomé la decisión de hacer este cambio tan importante en mi vida, del cual estoy muy feliz de haberme atrevido a hacerlo. Qué interesante ese momento de quiebre que mencionas y ser honesto con uno, ¿no? Y empezar a Sí. transitar este viaje de honestidad. ¿Cómo nace en ti, Marisa, esa inquietud por la historia de María Magdalena? ¿Cuándo tú dijiste María Magdalena? Uy, qué buena pregunta. Yo siento que
toda la vida María Magdalena estuvo alrededor mío. Sí, en mi infancia, yo siempre fui una loca y apasionada por la historia. Siempre leí, de hecho mi carrera universitaria, bueno, es una carrera de muchísima cultura general, de mucha lectura de historia, de filosofía, de sociología, pero mucho antes de que yo llegue a mi carrera universitaria, ya amaba la historia. Tenía una pasión, de chica viví en Alemania con mis padres por el trabajo de mi papá. Entonces, claro, yo me fasciné con la historia medieval, los pueblitos, las callejuelas, las reinas. Yo me sentía que había vivido en la época de María Antonieta. Y bueno, y ahí empecé a leer historia, historia de Francia. Siempre Francia me llamaba muchísimo la atención. Y bueno, y claramente al estudiar profundamente la historia de Francia, llego a los descendientes de las enseñanzas de María Magdalena, que fueron los cátaros, este grupo espiritual de la Edad Media que amo, que atesoro y de la cual me siento parte. Yo siento que fui y soy cátara. Y bueno, y esto yo te digo que debe haber sido, hará por lo menos 20 años, por lo menos 20 años que empecé a tener esta identificación, o un poco antes tal vez, muy fuerte con María Magdalena. Y ahí empecé a investigar, la sentía muy cercana, recorrer el sur de Francia me había impactado muchísimo, pero bueno, hubo algo dentro mío como si fuera un llamado. Y de hecho mi familia también le llamaba la atención, decía, pero ¿qué le pasa a esta chica? Que está todo el tiempo leyendo, buscando, la veo a María Magdalena, pero te lo juro que en todos lados. Pero no sé, mira, una anécdota. Acompaño a mi hijo a Barcelona hace unos años, que iba a hacer un intercambio a la universidad, el último semestre de su carrera. Entonces lo acompaño a que se instale porque iba a estar como 7 meses allí. Entonces la última noche yo partí a otro viaje a las pirámides en Bosnia, a meditar, y después iba a ver a la Virgen de Mechugore, pero primero me quedé con él esos días en Barcelona. La última noche le digo, bueno, Alan, ¿dónde podemos ir a cenar? Y me dice, mami, ¿por qué no vamos al restaurante que es de Lionel Messi? Bueno, vamos, ¿cómo no? Y ese restaurante está armado como si fuera una ciudad. Entonces, un sector del restaurante es, no sé, la escuela, el otro es una barbería, el otro es una cancha de fútbol y el otro es la iglesia. Nos sientan en el sector de la escuela, cenamos. Cuando terminamos de cenar, le digo, me voy a levantar, me dice, ya sé, vas a ir al sector de la iglesia, por supuesto. Mira, me levanto, voy hacia el sector que había una barra con una campana enorme, una barra como donde servían tragos, y en eso hago así y miro una columna, y automáticamente vuelvo la cabeza a la mesa y lo miro a Alan. Y mi hijo me dice, ya sé, seguramente hay una imagen de María Magdalena. Le digo, sí, Alan, había una imagen preciosa de María Magdalena, la única en todo el sector, la única imagen religiosa, era una iconografía bellísima de María Magdalena. Entonces Alan me dice, mamá, es evidente que te busca, la buscas, viven encontrándose. Y como esa circunstancia, tengo muchas anécdotas con ella de cosas que me han ido pasando, realmente. Y así, bueno, es que surgió mi pasión y ya, yo siempre digo, ¿no? María Magdalena es como alguien de mi familia. Es... ¿Cuál crees tú, Marisa, que ha sido tu mayor descubrimiento en esta investigación de tanto tiempo? Y como tú dices, ¿no? Que te ha ido hablando a través de señales y uno también va sintiendo esa confirmación dentro, de alguna manera. Sí, 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 absolutamente. Porque esto que te digo, que yo siento que ella es como si fuera alguien de mi familia, cuando siento que todavía hay gente que la sigue nombrando como prostituta o como penitente, a mí es un fuego, pero que tengo como que dar testimonio, o sea, no me puedo quedar callada. Y probablemente de toda mi investigación y que sigo leyendo, o sea, a veces me dicen, pero vos no te aburrís de... No, no, jamás me voy a aburrir, es una pasión que tengo. Leo todo lo que sale sobre María Magdalena, distintas vertientes de autores, todo. Y creo que dos cosas me han impactado muchísimo. Una, descubrir la fortaleza de esta mujer, una gran mujer, todo lo que ella fue, como maestra, como apóstol, una mujer que rompió las reglas en su época, ¿no? Una mujer muy fuerte, una mujer que se tuvo que enfrentar con una vida muy difícil.
y más en el siglo I. Y lo otro que me impactó muchísimo fue el amor profundo entre ella y Jesús. Y llegar a la conclusión firme que fueron esposos. Esposos, a ver, si vos me decís, Marisa, ¿hay un certificado donde diga que estuvieron casados? No, yo no lo necesito ni ver. Porque hay un montón, de hecho, leyendo los textos, los apócrifos, los canónicos, se llega a la conclusión de que había una familiaridad entre ellos dos, había una intimidad que queda muy de manifiesto, muy de relieve. Entonces, a medida que yo fui profundizando en los conocimientos sobre su vida, el rol que ella tuvo al lado de Jesús, cómo Jesús le enseñaba a ella cuestiones que ella podía comprender, entonces descubrir ese amor de ellos dos y entender las unciones que María Magdalena, las unciones mesiánicas que ella le hizo a Jesús, y en realidad cómo ella va a terminar su trabajo cuando va al Santo Sepulcro. ¿Qué es lo que va a hacer ella al Santo Sepulcro esa madrugada? Va a ungir, va a limpiar el cuerpo de su esposo. Eso quedaba solamente, realmente quienes podían hacer eso eran las esposas. Ella fue a terminar ese trabajo que inició con la unción sagrada, con ese perfume de nardos que echa en la cabeza de Jesús. Y que era esa unión, ese matrimonio sagrado hasta la muerte y mucho más allá de la muerte. Entonces, todo eso, bueno, a mí me impactó notablemente. Confirmar, ¿no? Eso a mí fueron como el descubrimiento más fuerte en la investigación, porque siempre tenía como el sentir, pero es como que confirmé este amor entre ellos. ¿Sabes qué me encanta, Marisa? Que cuando te veo hablando de esto, cómo se te ilumina el rostro y cómo... y no hay nada más bonito que ver una persona que está apasionada por lo que está haciendo, porque eso contagia, ¿no? Y poner en su lugar a María Magdalena, que ha sido ocultada tanto tiempo, ha sido la imagen que tenemos en el colectivo, es una imagen negativa, ¿no? La prostituta, la mujer que estaba en ese lugar de prostituta y que Jesús hizo tal o cual cosa por ella, pero no en ese lugar de esa fuerza femenina que es tan importante para el equilibrio de todo. Absolutamente, de hecho, es como vos bien decís, todas las personas en el colectivo todavía, creo yo que la mayoría de gente, aunque hoy María Magdalena tomó un vuelo propio enorme, está más vigente que nunca, pero mucha gente sigue quedándose con esa imagen de la prostituta, la que tuvo que hacer penitencia, y probablemente no fue muy difundido que en el año 1969, posteriormente al Concilio Vaticano II, la Iglesia se retracta de haberle puesto este mote de prostituta, de penitente, de haber tenido que hacer esa penitencia, que en realidad jamás lo hizo. Ella nunca fue eso, no está escrito en ningún lado. Esos fueron los dichos de un papa en el siglo IV y que pasó, por supuesto, a lo largo de la historia, y ella tuvo que esperar casi 1970 años para tener algo de justicia. Y a mí me da mucha felicidad que somos muchísimas las personas que sabemos quién fue María Magdalena y que sacamos su verdad a la luz, ¿no? El gran mensaje que ella nos dejó a todos, como una mujer tan poderosa y tan empoderada. El símbolo de la mujer empoderada para mí es María Magdalena. Y qué bueno que lo digas, y me gustaría compartir un poco más sobre eso, porque creo que tenemos roles actuales de íconos que levantamos del feminismo, de la fuerza femenina, que no cumplen en lo absoluto realmente con esa fuerza, con ese liderazgo que viene por conocimiento, por amor, por justicia, por una vida ética, ¿no? Como la que tuvo Jesús y María Magdalena. ¿Por qué crees tú, Marisa, que se ha buscado callar esa fuerza femenina de María Magdalena? Justamente por esta palabra que vos decís, por la fuerza femenina, por la fuerza de las mujeres. María Magdalena era muy venerada hasta el siglo IV, cuando deciden callarla, deciden ocultarla, tremendamente venerada por todo lo que ella había sido como compañera de Jesús, por la capacidad que ella tenía de seguir el mensaje de Jesús, de vivir en esta comunión con él. María Magdalena fue la versión femenina de Cristo. Ella fue, podemos decir, otra ungida, una mujer iluminada, una mujer que de hecho en los evangelios, sobre todo en los apócrifos, queda de manifiesto
cómo toda esa capacidad que ella tenía, cómo todo lo que ella preguntaba, hacía preguntas complejas, preguntas de calidad, ella tenía visiones. Entonces, claro, eso opacaba el liderazgo de Pedro, el liderazgo de esta iglesia patriarcal, porque en realidad fue una iglesia creada por y para hombres, todo escrito donde la mujer fue corrida y donde estas mujeres virtuosas han pasado al silencio, como pasó María Magdalena. Entonces, ¿qué pasó? La fuerza de María Magdalena, primero por sí misma, por quien ella representó mientras vivió. Por otro lado, por haber sido la primer testigo de la resurrección de Jesús. Eso es fabuloso. ¿Por qué? Primero porque, yo siempre digo en chiste, ¿cuál fue la primera palabra de Jesús resucitado? Fue mujer. Él dijo, mujer, ¿por qué lloras? Entonces, bueno, eso es un chiste, que nadie se ofenda. Pero fue la primera palabra de Jesús resucitado. Pero hablando seriamente, ella fue la primera en develar el misterio de la resurrección de Jesús. Y es innegable que ella fue la primera persona, la primer testigo en ver a Jesús resucitado. Y sabemos que todo el basamento de la iglesia se basa en la resurrección de Jesús, porque la resurrección fue lo que le hizo aún más este ser divino, iluminado. Entonces, ahí, en los dichos de María Magdalena, es donde está el cimiento y la verdad de la iglesia. Mira, de hecho, Juan Evangelista, en sus últimas citas, él menciona, de alguna manera muchos investigadores coinciden en el análisis de que él dice que María Magdalena es la fundadora de este movimiento, él la llama la apóstol entre los apóstoles. Es decir, es la fundadora del cristianismo, del Cristo que fue Jesús, el ungido, este Mesías davídico, y quien hace la unción inicial, que está mencionado tanto en Lucas 7 como en Juan, es María Magdalena. Ella está ungiendo a su marido con ese perfume de nardos, que por otro lado quiero decir algo cortito con esto, pero porque creo yo que es muy, muy valioso. Cuando María Magdalena está ungiendo a Jesús y tiene ese jarro de alabastro que le echa ese perfume de nardos, los apóstoles y particularmente Judas se sorprende por lo costoso del perfume y dice, pero con ese perfume de nardos tan costoso podríamos haberlo vendido y haberle dado de comer a los pobres. A lo que Jesús dice, a los pobres los tendrán toda la vida, a mí no me tendrán mucho tiempo más. Lo que a ningún apóstol le llamó la atención es que María Magdalena estuviera tocando a Jesús en público, cuando al menos hubiera sido escandaloso que una mujer cualquiera hubiera tocado a un hombre judío en público. A ninguno le llamó la atención. En lo único que se fijaron en el momento de la unción era en lo caro que era el perfume de nardos. Entonces, ahí empezamos a atar cabos de por qué para mí fue tan impactante llegar a esta información. Claro, la fuerza de ser la esposa, la mujer, la compañera de vida de un hombre de las características de Jesús. Por eso esta mujer luego tuvieron que acallarla, tuvieron que silenciarla. Marisa, lo que dices, esta información yo creo que la tenemos que escuchar porque efectivamente, ¿no? Tener un personaje como Jesús que ha transformado la historia, la ha partido en dos, y no tener ese complemento femenino, o sea, hace justamente ese desbalance. Y sí, ahora creo que los sistemas religiosos sobre todo se están cayendo y se están desmoronando porque falta esa fuerza, falta esa información. ¿Por qué crees que es tan importante para estas generaciones conocer el mensaje de María Magdalena? Creo que María Magdalena, siempre lo digo, pero ella es un mensaje en sí mismo. Pero cuando empezamos a conocer la historia, entendimos que la callaron, que la pusieron de rodillas, que a ella también la crucificaron, al igual que Jesús. Primero, se quiso correr el hecho de que, bueno, Jesús haya sido casado, pero ¿por qué ella hoy toma valor? Justamente porque tenemos que recuperar este balance entre el hombre y la mujer, porque si no nos queda un Jesús célibe con una madre virgen, con una esposa prostituta. Es imposible para una sociedad ubicarnos en algún casillero. Es imposible. Entonces, tenemos que recuperar este balance crucial entre el hombre y la mujer. O en el amor entre las personas. Entonces, recuperar lo sagrado femenino en unión con lo divino masculino es unir lo humano con lo divino, hacerlo uno dentro de nosotros.
Y eso, por eso es tan valioso recuperar el mensaje de María Magdalena. Primero, ella fue una mujer de una gran resiliencia, porque hay que superar, ver al esposo crucificado, la tortura, el dolor, el duelo, tener que dejar el lugar donde ella vivió, tener que escapar, tener que empezar una vida desde cero. Ella fue una viuda que tuvo que criar sola a sus hijos en el destierro, por llamarlo de alguna manera. Entonces, la vida de María Magdalena a veces, a mí no me gusta traer solamente el drama y el dolor en su vida, me gusta su vida luminosa al lado de Jesús. Yo siempre busco rescatar esa parte, pero también tenemos que conocer qué pasó antes, qué pasó en la vida de ella. Y por eso yo creo que es importante conocer la vida de María Magdalena, su legado, una mujer resiliente, una mujer perseverante, persistente, una mujer con coraje, con valentía, o sea, una mujer que fue fiel a sí misma. Y eso creo que cuando hablamos de una mujer empoderada, ¿a qué nos referimos? Primeramente yo creo que al ser mujeres empoderadas es a ser fieles con lo que sentimos, con lo que queremos hacer, qué nos da felicidad en la vida. Y no es fácil, ¿eh? No es fácil abrirse camino, decir, bueno, mira, dejo todo y me quiero dedicar a esto otro, o hay veces que hablo con tanto mujeres como hombres, porque me escriben por igual, hombres y mujeres, dice, bueno, ¿qué fue eso que te decidió? ¿No? Entonces decir, bueno, primeramente fue la fuerza como algo interno, algo de decir, me tengo que animar, me tengo que atrever. Y María Magdalena se atrevió, ella se atrevió, dio el salto, se mantuvo fiel a llevar la palabra de Jesús. Creo que, bueno, de hecho hay una cita muy bella en su evangelio, donde es ella quien da ánimo a los apóstoles que estaban todos asustados y decían, ¿cómo vamos a salir nosotros ahora a predicar el evangelio si a nuestro maestro lo torturaron, lo crucificaron? ¿Cómo vamos a salir nosotros? Y ella se paró, los besó a cada uno y les dijo, no se entristezcan porque estamos protegidos. Él nos protegió, Él nos enseñó el camino, revistámonos de esas personas valientes que tenemos que ser y salgamos a predicar el Evangelio. Fue ella, líder entre líderes. Ella fue quien le dio ánimo a los apóstoles. Por eso digo, y había que pararse entre medio de los hombres en el siglo I y tener una voz cantante, ¿no? Bueno, yo soy, así como vos decís, muy, muy apasionada, y es cierto, pero ella es mi ejemplo, mi modelo, realmente lo ha sido. Marisa, sola entre ellos, tu libro. Sí. Me pregunto cuando te escucho hablar con esa pasión, con esa fuerza, con esa renuncia a un puesto ejecutivo, ¿te has sentido en esos momentos? Porque cuando uno es mujer y ejerce un puesto ejecutivo, muchas veces está sola entre ellos. Mm, ¿Cómo has vivido esa sí. experiencia? Sí, el título de mi libro es muy linda tu pregunta. El título de mi libro habla de María Magdalena, pero también habla de mí, es cierto. Yo me desarrollé, como decís, en la vida corporativa. Inicialmente la industria en la que me desarrollé era una industria muy masculina. Yo en dos oportunidades diferentes ocupé roles por primera vez dados a una mujer. Y eso, el primero era yo sola con 14 hombres pares, era un rol gerencial y de repente la compañía en la que yo estaba, una compañía suiza, quería empezar a que en estos espacios hubieran mujeres. Entonces yo acepté muy gustosa ser la que abriera de alguna manera, humildemente, ¿no? El camino. Y bueno, entonces sí, hubo todo un ejercicio de mi parte, un aprendizaje, también de ellos, ¿eh? Porque ellos, todos hombres solos, hablaban determinados temas y de repente estaba yo ahí y decían, ojo porque está Marisa, no digamos palabrotas, ojo estos comentarios, porque ahora hay una dama. Claro. Entonces, bueno, también hubo un esfuerzo por parte de los hombres, debo decir. Y bueno, por eso digo, hubo dos momentos en el cual yo fui por primera vez, tuve roles que nunca se le habían dado a una mujer. Y no sé, yo siempre traté de ver bien cómo moverme, ser respetuosa, pero también siempre me hice respetar.
siempre. Y bueno, entonces iba viendo cómo era la forma para que nadie se sintiera incómodo y fue un aprendizaje, se me dio algo bastante natural, tal vez porque en la empresa en la que yo estaba eh, tenían como toda esta apertura y era parte de la cultura organizacional. Después, durante algunos años, tuve a cargo también el área de diversidad e inclusión, porque, bueno, justamente yo trabajaba mucho para, para la inclusión y tenía un camino hecho también desde la diversidad en un mundo tan masculino. Con lo cual, bueno, el sola entre ellos habla de María Magdalena, ella sola entre los apóstoles, y bueno, también habla de mí, de mi experiencia de vida. Hay un doble juego en el título. Qué bonito Sol entre ellos, me parece precioso. Yo que trabajo todavía en temas gerenciales, me pasa mucho, ¿no? Estar rodeada de hombres y algo que yo veo en ti, Marisa, y me parece precioso y por eso estoy feliz de poder tenerte hoy día, es cómo mantienes esa fuerza femenina, cómo ahorita el mundo está lleno de influencers, pero de muy pocos referentes. Y yo te veo a ti como ese referente femenino con esa fuerza, con esa dulzura, y esa combinación, ¿no? Fuerte pero dulce a la vez, ¿no? Porque pareciera que el empoderamiento femenino tiene que ver con agresividad. Eh, y cómo tú has logrado esa combinación preciosa. Ay, te agradezco. Bueno, gracias, gracias por tus palabras que me honran mucho. Mira, sabes que el tema, esto que vos decís, yo coincido absolutamente con vos, que a veces hay como una mirada de que el feminismo está asociado a lograr determinados derechos para las mujeres, pero de manera como agresiva. Y también acá podemos ir hacia una parte espiritual. Y tiene que ver con que todas las personas tenemos nuestra parte femenina y nuestra parte masculina. Hay personas que integramos tal vez mejor ambas partes. Yo, mira, durante años dije algo que no sé si hoy me tiene que dar vergüenza decirlo, porque hoy me tengo que cuidar mucho de todo lo que digo. Mis hijos, no sabés, son una gran escuela para mí. Y hablo mucho con mi hija con respecto al feminismo, porque ella me dice, mamá, vos hablás de mujeres maltratadas por la historia, acalladas, vos estás a favor, vos trabajaste toda tu vida y lo seguís haciendo por los derechos de la mujer. Me dice, lo que pasa es que a veces vos asociás esto, el feminismo, con la agresión y no tiene por qué ser agresivo. Entonces le digo, mira, es que yo no soy una persona agresiva, pero tengo mi lado masculino muy desarrollado. Tengo el femenino y el masculino como muy desarrollado. Y yo por muchos años yo dije, se ve que yo venía hombre en la panza de mi madre y a último momento me hicieron mujer. Decía yo, ¿por qué? No sé, pero bueno, fui como me echando esas dos cosas. Bueno, aprendí mucho en la vida corporativa también y me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Con integrar el sagrado femenino, el divino masculino dentro de cada uno. Hombres y mujeres, todos tenemos la parte, y tal vez, bueno, yo tengo la suerte de tener un compañero de vida que tiene su lado femenino muy desarrollado, su intuición, su sensibilidad. Entonces, y él ve en mí como que mi parte masculina también está muy, muy desarrollada y la tenemos como muy integrado. A veces no es fácil encontrar eso, pero hay que trabajarlo. Totalmente. Y qué bonito eso, ¿no? Partir de darse cuenta a uno y decir, tengo que trabajar mi fuerza masculina y mi fuerza femenina, no perder la potencia, la fuerza, pero también la ternura y la dulzura, ¿no? Porque ambas, o sea, en la medida que estemos más integrados, creo que nuestra vida obviamente se equilibra y el impacto es mayor, ¿no? Qué bonito, Marisa, Sí. tenerte como referente, porque la verdad que estoy así como, se me cae la baba de la felicidad Ay, gracias. No, por favor, referente, no, no. porque sí, necesitamos esos Mm, referentes, creo, como sociedad, porque lo agresivo, por el dolor, se ha vuelto como lo cotidiano, ¿no? O sea, yo quiero tal cosa y te lo tengo que arranchar, sí. cuando hay otras vías que son de construcción, que son mucho más sanas, en fin. Exactamente, coincido plenamente, porque a ver, no es necesaria la agresión, o sea, no hay que confundir, como vos bien decís, la firmeza, la convicción, la seguridad, tiene que estar de la mano del respeto, porque para mí, si no hay respeto, si uno no respeta a la otra persona, no podemos exigir que nos respeten a nosotros. Y yo siento en lo personal, primero que soy una persona que no podría vivir en un entorno de agresión, es algo que no,
me es muy difícil el conflicto, la agresión. A mí me gusta muchísimo el diálogo. Creo que también el diálogo sincero, el diálogo honesto, cuando algo no te gusta o cuando algo te hace sentir incómodo o te hace sentir mal, bueno, hablar de qué te pasó con eso que hizo la otra persona, qué te pasó en vos, ¿no? Entonces, mira, tal vez con esto que vos haces o con esto que vos decís, a mí me pasa tal cosa. Siempre hablar primero desde uno. Y tal vez es lo que siempre trato de llevar adelante y lo que hice siempre en mi vida, hablar desde mí. Qué me pasa a mí? Y no quiero ser referente ni autorreferencial, por favor, ni mucho menos. Simplemente a veces uno puede inspirar con lo que le tocó en suerte en la vida, ¿no? Porque todos nos van pasando distintas circunstancias, entonces a veces uno puede inspirar a otro. A veces es una palabra. Yo siempre digo, si uno compra un libro del tópico que sea, y aunque sea ese libro te dejó una frase o una palabra que te haya servido de disparador o que te haya llevado a la reflexión de algo en tu vida o te dio para pensar, ya valió la pena haberte leído el libro entero, ¿no? Totalmente. Porque es como que, bueno, y sobre todo creo que las personas que estamos así en el camino espiritual y en este trabajo, porque la espiritualidad hay que trabajarla también, ¿no? Es un Totalmente. trabajo de todos los días, no perder el foco, porque uno vive en una vorágine de cosas y todo evoluciona hoy con una velocidad tan impresionante que si no nos detenemos, no paramos el laberinto mental que está todo el tiempo como caminando dentro nuestro, yo creo que a veces es fácil perder el equilibrio. Totalmente. Entonces, ¿no? Marisa, ¿cómo tú puedes definir el empoderamiento femenino o qué crees que le podemos poner nosotras las mujeres que, digamos, tenemos esta fuerza maravillosa, el sagrado femenino, para poder seguir construyendo una sociedad y un despertar espiritual? Creo que la cuarentena, el COVID, esto mundial, nos está despertando a una sensibilidad distinta. ¿Cómo lo podemos aprovechar desde ese lugar? Sí, pienso absolutamente. Creo que con cosas buenas y cosas malas, esta pandemia, primero creo que probablemente nos ha enfrentado a muchos con situaciones difíciles, tal vez a veces enfrentarnos a nuestras propias sombras y ser conscientes de esas sombras. Porque te digo que es un ejercicio. Cuando vos te enfrentas, o alguien, uno se enoja por algo, determinadas circunstancias, tenés un malestar. Y empezar a pensar, bueno, pero ¿por qué tengo este malestar? ¿Qué es lo que está pasando dentro mío? Entonces, primero creo que tenemos que orientarnos hacia la acción. Punto número uno. Esta pasión, esta fuerza. Bueno, hay que trabajar. Nadie nos va a venir a golpear la puerta y a darnos todo servido en bandeja. Si uno no trabaja en uno, si uno no se orienta a la acción, pero orientarse a la acción con amor, permitirnos aceptar que tenemos sombras, que tenemos cosas que de nosotros que por ahí no nos dan felicidad y mirar hacia adentro, ¿no? Mirar nuestra alma que es tan, tan infinita. Sé que pueden sonar palabras, decir, bueno, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo hacemos para poder orientarnos hacia nuestro interior? No sé, me digo, como que me mido el aceite mucho, como decimos acá, ¿viste? Cuando los autos, a ver, me mido el aceite, ¿por qué esto me está molestando? Digo, ¿o por qué esta circunstancia me despierta este pensamiento? Entonces, bueno, hago ese ejercicio, ¿no? Y a veces digo, ay, qué pesada que soy. Pero no puede ser, pero con cualquier, pero puede ser desde cosas del orden en mi casa, viste que yo necesito orden visual. No estoy todo el día acomodando, ni mucho menos, pero yo mis libros acomodados, mis cosas, viste, como que yo en la estructura me siento cómoda. Que hay gente que dice, no, a mí no me estructures, no, es una agenda, un calendario porque me vuelvo loco. Yo ahí estoy como pez en el agua. Entonces, bueno, pero bueno, yo creo que todo parte como María Magdalena y Jesús nos dejaron esto del autoconocimiento. Este mensaje tan fuerte de conocernos. Porque, a ver, el conocimiento es poder. Y si nosotros nos conocemos a nosotros mismos, nos empoderamos, porque sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de nosotros, sabemos qué nos gusta, sabemos con qué vibramos, sabemos qué cosas estamos dispuestos a hacer en nuestra vida y qué cosas ya no queremos en nuestra vida. ¿A qué cosas les decimos, sabes qué? Esto no, esto no, esto sí. Entonces, bueno,
para mí tiene que ver con eso, con el autoconocimiento y prestarnos atención a qué nos pasa, a qué situaciones de la vida nos desafían. Y bueno, es un trabajo, no es fácil, no es fácil, pero hay que darse la oportunidad. Y qué interesante, Marisa, lo que dices, ¿no? ¿Cómo hacerlo, no? Parar y escucharnos, ¿no? Y ser honestos, pero a veces como que da miedo porque pensamos que nos vamos a encontrar en nuestro interior. Y en nuestro interior van a haber cosas, efectivamente, como lo has mencionado, que no nos gustan, pero cuando las integramos sucede algo mágico, ¿no? Porque nos damos cuenta de nuestros límites, podemos decir que sí, que no, y nos empoderamos. Cuando hablamos justamente esa palabra, ¿no? Del empoderamiento, qué importante es conocerse. Creo que esa es la vía, estoy totalmente de acuerdo y como lo has planteado, me parece mucho más sencillo llevarlo a la acción, hacer este ejercicio Sí, honesto, ¿no? Marisa, exacto. algo que nos quieras decir, algo que nos quieras recomendar, cuéntanos un poco como para cerrar este espacio del viaje del héroe, justo el nombre es eso, el viaje del héroe, ¿no? Este viaje interior que devela muchísimas cosas de nosotros, pero nos vuelve a casa, con, como yo digo, yo con superpoderes, pero sobre todo para compartir algo que nos ha sucedido, ¿no? Este mensaje de autodescubrimiento. Me encanta y me encanta el título de tu programa, El viaje del héroe. Primeramente, amo viajar y amo viajar en muchos sentidos. Por supuesto que viajar y conocer toda la vida, creo que también mi papá me lo inculcó porque él, una persona que siempre vivía proyectando viajes y a dónde vamos a ir, y yo siempre digo, yo siempre tengo la valija lista. Entonces, el viaje hacia afuera, hacia conocer otros lugares, pero también la invitación es viajar hacia adentro. Es viajar hacia adentro y esto que decíamos recién, ¿no? Bueno, prestarnos un poco de atención y poner el foco en lo que realmente sentimos que nos hace felices. A veces es difícil decir, bueno, no, esto lo voy a dejar de lado o en este ámbito elijo no participar más porque uno está muy pendiente, bueno, al qué dirán, qué va a pensar el otro, cuál es la mirada del otro sobre lo que me puede estar pasando a mí. Bueno, hay que liberarse de los prejuicios, hay que liberarse realmente y todo llega en la vida en el momento que tiene que llegar. A veces puede ser que nosotros tengamos nuestros tiempos, pero en realidad los tiempos de Dios son divinos. Y en eso creo yo es que hay que creer, hay que confiar, ¿no? Hay que, bueno, en mi caso, no sé, tal vez lo vivo de esta manera, ¿no? La conexión espiritual, uno a uno, como cada uno quiera vivirlo, prendiendo una vela, leyendo un libro, yéndose a caminar, tomándose un cafecito, lo que a cada uno le resuene, pero darse también esos espacios de encuentro personal con uno mismo. Para mí eso es muy valioso. Eso es lo que a mí me mantuvo y me sigue manteniendo, sin lugar a duda, entre muchas otras condimentos y amores que tengo en mi vida, gracias a Dios, pero yo soy muy feliz conmigo misma, soy muy feliz. Entonces, bueno, esa es como la invitación, ¿no? A tratar de uno estar contento con uno mismo y bueno, Sí, es un trabajo diario. qué bonita esta invitación, ¿no? A conocerse, a hacer el trabajo diario, porque la vida espiritual no es solamente un momento cuando voy a algún lugar, ¿no? Sino este ejercicio honesto de estar todo el tiempo, creo que en un estado de conciencia, ¿no? A pesar de la Sí. velocidad del día a día, estar en un estado de conciencia que nos permite, me gustó lo que dijiste porque era como, a ver, esto de acá, ¿qué me hace sentir? Esto de acá, ¿por qué me estoy sintiendo de esa manera, no? Y me enfrenta también a mis miedos y también a transformarlos. Así que Sí. genial esta invitación de autoconocimiento. Marisa, muchísimas gracias por haber sido parte de este proyecto que nació en la cuarentena, porque lo tenía desde el año pasado para hacerlo, pero tenía un poco de miedo de arriesgar y un poco la cuarentena me empujó a hacerlo y estoy muy contenta conociendo a gente maravillosa como tú. Muchísimas gracias de verdad de corazón y nada, espero tenerte pronto aquí en el viaje del héroe. Claro que sí, bueno, muchas gracias Brenda. La verdad que un placer nuestra charla y te felicito porque vos estás siendo un ejemplo también de inspiración para muchas mujeres y para muchos hombres también, ¿eh? De atreverse. Esto te surgió en plena pandemia, lo tenías, tal vez si la pandemia no hubiese ocurrido, por ahí hubieras demorado un poco más o no. Hubo algo dentro tuyo que te llevó a dar ese paso. Y a mí me da mucha felicidad de estar, al menos desde mi lugar pequeño, acompañándote en este viaje del héroe. Así que feliz y agradecida enormemente. Muchísimas gracias. Gracias a ti.